Las opiniones expresadas son responsabilidad exclusiva de quien las emite y que el Centro Universitario de Tonalá no se responsabiliza por ellas. Bienvenidos a un episodio de Relatos en Foco, un espacio donde el cine, la fotografía y el arte dialogan. Yo soy Rocío, egresada de Historia del Arte, y en cada episodio exploraremos una película, un fotógrafo y una historia que comparten un mismo aire, una misma inquietud. Hoy exploraremos las fronteras entre el mundo visible y lo invisible, la realidad y el misterio, a través de la mirada del cine, la fotografía, la literatura y la pintura. Alejandro Amenábar nació en 1972 en Santiago de Chile, pero creció en España. Es director, guionista y compositor, graduado en Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid. Aunque no concluyó la carrera formalmente, ya que su carrera cinematográfica despegó muy temprano, Amenábar es reconocido por combinar el suspense psicológico con la exploración de temas metafísicos y existenciales. Además de The Others o Los Otros del 2001, su filmografía incluye Tesis de 1996 y Abre los Ojos de 1997. Películas que lo posicionaron como uno de los directores más innovadores del cine español contemporáneo. Un dato curioso es que además de dirigir, Amenábar compone la música original para sus películas, lo que contribuye a crear atmósferas únicas y coherentes con sus historias. La mansión en Los Otros es más que un escenario, es un personaje en sí mismo, construida con un estilo victoriano, con grandes ventanales, pasillos oscuros, escaleras en espiral y habitaciones con cortinas pesadas. La casa refleja el encierro, la opresión y el aislamiento psicológico. La casa está casi siempre oscura, con pocas fuentes de luz natural, lo que simboliza la ignorancia, el miedo y el encierro mental. Las ventanas, habitualmente abiertas al mundo exterior, están cubiertas reflejando el rechazo a la realidad y la negación. Las escaleras y los pisos altos crean niveles jerárquicos y misteriosos, un espacio de tránsito entre lo visible y lo oculto, reforzando la idea de distintos planos de realidad y conciencia. En Los Otros, la oscuridad domina la escena, salvo por algunos rayos de luz filtrándose a través de las cortinas, creando contrastes dramáticos. La estética tenebrista, recordando la pintura barroca, donde la luz puntual revela detalles y la sombra oculta otros, la fotografía de Los Otros, a cargo de Enrique Chediak, convierte la imagen en un espacio de revelación y misterio. La luz es símbolo de verdad, conocimiento y vida, mientras que la oscuridad representa la ignorancia, el miedo y la muerte. En la película, los personajes viven literalmente en penumbras, reflejando su estado psicológico y la ambigüedad sobre su existencia. Los tonos apagados, mayormente grises, marrones y negros, junto al vestuario austero de los personajes, remiten a la austeridad postguerra y al luto, creando una atmósfera opresiva. El vestuario de los niños es mayormente blanco, simbolizando inocencia y vulnerabilidad, además de destacar en el entorno oscuro y contrastar con el mundo adulto y su emocionalidad. Grace es representada como una figura autoritaria y protectora, casi un arquetipo de madre victoriana, rígida y estricta. El comportamiento de la madre es obsesivo y rígido, representando la negación de la pérdida y el duelo. En términos estéticos, su ropa oscura y su postura erguida transmiten control y distancia. El sonido de Los Otros es esencial para crear tensión. Los ruidos inexplicables, los susurros y el silencio absoluto funcionan como un contrapunto para lo visible, recordando que el miedo también reside en lo que no se ve. Alejandro Amenábar con The Others nos entrega una obra que recupera el espíritu del cine gótico clásico. Casas antiguas, secretos, apariciones, pero con un enfoque psicológico y moderno. Su formación audiovisual, combinada con su talento para la música y la atmósfera, le permite construir un mundo visual y sonoro donde la ambigüedad y la duda son protagonistas. Los elementos como la casa oscura, las sombras, la madre severa, la luz natural filtrada, la paleta apagada, los sonidos inquietantes, todos estos funcionan para sumergir al espectador en una experiencia sensorial y emocional que trasciende el terror superficial. Después de sumergirnos en la atmósfera oscura y cargada del misterio de Alejandro Amenábar, que creó en The Others, nos trasladamos ahora a otro tipo de fantasmas, pero esta vez capturados por una cámara muy distinta, la fotografía del siglo XIX.
En una época en la que la muerte estaba más cerca que nunca y la tecnología comenzaba a abrir nuevas ventanas hacia lo desconocido, surgió un personaje fascinante que intentó atrapar lo invisible con un método revolucionario para su tiempo. Este hombre se llamaba William Mumler y fue pionero en una práctica que combinaba lo científico con lo sobrenatural, la fotografía espiritualista. Sus imágenes llenas de figuras etéreas y fantasmas posando junto a personas vivas no solo causaron sensación, sino que abrieron un debate entre la fe y la duda, la ilusión y la realidad, un debate que aún hoy resuena y que se refleja en el mundo oscuro y ambiguo de The Others. En pleno siglo XIX, cuando la fotografía apenas comenzaba a democratizarse, surgió una figura fascinante y polémica, William Mumler. Nacido en 1832 en Estados Unidos, Mumler se convertiría en uno de los primeros en explorar la fotografía como un puente hacia el mundo invisible, el reino de los espíritus. Su especialidad, fotografiar fantasmas. Pero no hablamos de simples imágenes borrosas o trucos modernos. Mumler capturaba a supuestas figuras espectrales posando junto a sus familiares vivos, usando un método que mezclaba la entonces nueva tecnología fotográfica con un toque de misterio y para muchos un poco de engaño. Para entender a Mumler hay que situarse en la época victoriana, un momento en el que la muerte era omnipresente, debido a guerras, enfermedades y condiciones de vidas duras, y donde el espiritismo ganó enorme popularidad. La gente quería creer que sus seres queridos no se habían ido para siempre. La fotografía, nacida en 1839, se convirtió en una herramienta perfecta para capturar lo invisible. Así, Mumler ofrecía imágenes donde, a simple vista, se veía una persona acompañada por una figura transparente, un fantasma, que parecía posar junto a ellos. Mumler fue llevado a juicio acusado de fraude en 1869. Muchos expertos demostraron que sus imágenes se lograban mediante técnicas de doble exposición y superposición fotográfica, un engaño que en realidad era una innovación técnica para la época. Sin embargo, Mumler nunca fue condenado. Para muchos, su obra simbolizaba el deseo profundo de conectar con el más allá, de conservar viva la memoria de los muertos. Más que un simple truco, sus fotografías eran un reflejo de una sociedad que buscaba esperanza y consuelo en la tecnología. Las imágenes de Mumler presentan figuras etéreas, semitransparentes y borrosas, que parece estar suspendidas entre la vida y la muerte, entre la realidad y la ilusión. Esas figuras fantasmales son icónicas porque visualizan algo intangible, el espíritu, la presencia que no pertenece al mundo físico, pero que lo invade. Entramos ahora en el fascinante mundo de la literatura gótica y psicológica con Henry James, uno de los escritores más influyentes del cambio del siglo entre el XIX y el XX. James, nacido en Estados Unidos pero con una vida marcada también por Europa, es reconocido por su estilo detallado y su habilidad para explorar la psicología de sus personajes. En 1898 publicó Otra vuelta de tuerca, The Turn of the Screw, una novela corta que se ha convertido en un clásico indiscutible del terror psicológico y lo sobrenatural. ¿Y de qué trata? Pues bueno, la historia nos presenta a una joven institutriz que acepta cuidar a 2 niños en una antigua mansión inglesa. Pronto empieza a percibir la presencia de fantasmas en la casa, figuras espectrales que parecen acechar a los niños y que solo ella puede ver. Lo inquietante es que a medida que la historia avanza, la línea entre la realidad y la locura se vuelve cada vez más difusa. Este es uno de los grandes enigmas que ha mantenido a los lectores y críticos fascinados durante más de un siglo. James nunca ofrece una respuesta clara ni definitiva. Para algunos, las apariciones son reales y representan una amenaza sobrenatural. Para otros, la novela es un estudio sobre la psicosis, la represión y la fragilidad mental de la institutriz. Esta ambigüedad, esa tensión constante entre lo visible y lo invisible, es precisamente lo que hace que Otra vuelta de tuerca sea tan poderosa y perdurable. Otra vuelta de tuerca se publicó primero como una historia serializada en una revista, lo que aumentó el suspenso y la expectación entre los lectores de la época. La novela ha inspirado numerosas adaptaciones, desde óperas y obras de teatro hasta películas y series de televisión, todas intentando resolver el misterio que James dejó abierto.
Un dato fascinante, el título original en inglés, The Turn of the Screw, es una metáfora. Screw, tornillo, se refiere a un mecanismo de presión, como si la tensión y el miedo fueran un tornillo que se va apretando poco a poco hasta un punto insostenible. Como en la película de Alejandro Amenábar, la narrativa juega con la percepción del espectador o lector, utilizando la incertidumbre como motor del miedo. En ambos casos, la mente humana es el territorio donde se libra la verdadera batalla. Tanto la institutriz como Grace, la madre en Los Otros, se enfrentan a fuerzas invisibles que podrían estar fuera de ellas o dentro de su psique. El final abierto invita a la reflexión y a múltiples interpretaciones, dejando que cada quien decida qué es real y qué es ilusión. Ahora hablemos de Henry Fuseli, también conocido por su nombre original suizo-alemán como Johann Heinrich Fuseli. Nació en 1741 en Zúrich, Suiza. Estudió inicialmente teología y filosofía, pero pronto descubrió que su verdadera pasión era el arte. Se trasladó a Italia para formarse en pintura y más tarde se estableció en Inglaterra, donde alcanzó fama y reconocimiento. Al mudarse a Londres en 1764 para desarrollar su carrera como pintor y escritor, anglicanizó su nombre a Henry Fuseli. Su obra se caracteriza por un enfoque dramático, cargado de emociones intensas y temas sobrenaturales, que desafían las convenciones neoclásicas de la época. Fuseli fue profesor en la Royal Academy de Londres, donde influyó en generaciones de artistas con su visión original. Su obra más emblemática es La Pesadilla, un cuadro que se ha convertido en un símbolo visual de lo fantástico y lo perturbador. En esta pintura, Fuseli retrata a una mujer profundamente dormida, arrojada hacia adelante con el cuerpo relajado pero la expresión tensa. Sobre su pecho se posa un incubo, una criatura demoníaca y malévola, mitad hombre, mitad bestia. Mientras en el fondo, a través de la ventana, aparece una figura espectral de caballo con ojos desorbitados, reforzando el ambiente onírico y aterrador. Lo que destaca en La Pesadilla es su uso dramático de la luz y la sombra, que intensifican la sensación de opresión y miedo. Las formas de los personajes están exageradas y distorsionadas, casi teatrales, lo que nos introduce directamente en el mundo del subconsciente y de los miedos irracionales. Fuseli no busca la belleza clásica ni la armonía, sino la emoción cruda y la inquietud. Su paleta de colores oscuros y contrastantes, junto con las composiciones que desafían la lógica, crean una atmósfera inquietante que prefigura el romanticismo y el simbolismo, movimientos que décadas después profundizarán en la exploración de la mente y lo oculto. La Pesadilla habla de la opresión invisible, de aquellas fuerzas internas y externas que paralizan la mente y distorsionan la realidad. El incubo es la encarnación del miedo, la ansiedad y la culpa que se enciernan sobre la protagonista. Fuseli era conocido por su imaginación desbordante y sus intereses en los sueños y en el subconsciente mucho antes de que estos conceptos fueran explorados formalmente en psicología. Se dice que incluso sufrió episodios de insomnio que alimentaron sus temas sobre la noche y el terror. Así como Henry Fuseli, con sus pesadillas pictóricas, exploraba los rincones más oscuros del subconsciente y lo sobrenatural desde la pintura, décadas más tarde, otro Henry James, haría lo propio pero desde la literatura. Henry James fue un escritor anglo-estadounidense ampliamente reconocido como uno de los grandes maestros de la narrativa psicológica y del realismo literario. Nació en Nueva York, en el seno de una familia culta y acomodada. Su padre, Henry James, fue un teólogo y pensador influyente, y su hermano William James se convertiría en uno de los padres de la psicología moderna. Desde joven, James fue un viajero entre dos mundos, el americano y el europeo. Pasó gran parte de su vida adulta en Europa, especialmente en Inglaterra, donde eventualmente adquirió la nacionalidad británica en 1915. Esta experiencia transatlántica marcó profundamente su obra, tanto en los temas como en el estilo. La obra de Henry James se distingue por su exploración minuciosa de la conciencia, la percepción y los conflictos internos de sus personajes. A menudo se le considera uno de los precursores del monólogo interior, anticipando técnicas que luego serían desarrolladas por autores como Virginia Woolf o James Joyce. Sus novelas suelen centrarse más en los procesos mentales que en la acción externa. Sus
tramas exploran la complejidad moral, las sutilezas del lenguaje y las tensiones sociales entre el viejo mundo y el nuevo mundo. James estaba particularmente interesado en el contraste entre la inocencia americana y la experiencia europea, tema recurrente en obras como Daisy Miller de 1878 o The Portrait of a Lady de 1881. Una de sus obras más emblemáticas es la novela corta Otra vuelta de tuerca, publicada en 1898. En este texto, James lleva su enfoque psicológico al terreno del terror ambiguo y lo sobrenatural sugerido. La historia presenta a una institutriz que, al cuidar a 2 niños en una mansión campestre, cree ver fantasmas que ejercen una influencia oscura sobre ellos. Lo interesante no es tanto la presencia de espectros como la duda persistente. ¿Son reales o son alucinaciones producto de una mente perturbada? El lector nunca recibe una respuesta clara, y es esta ambigüedad deliberada lo que convierte el relato en una obra maestra del horror psicológico. Y así terminamos este recorrido por mundos donde lo visible y lo invisible se mezclan de formas sorprendentes. Gracias por acompañarme en este recorrido por el arte, el cine y la literatura, donde cada imagen y cada palabra nos invitan a mirar más allá de lo visible. Nos escucharemos en el próximo episodio. Y si te gustó, compártelo.